para, comentar la película. Siguiendo con los temas del temario, vamos a ver lo que son los trastornos de personalidad. Aquí recuerden que dentro de los ejes diagnósticos, en el eje 1 vamos a tener todos los diagnósticos de nuestra patología psiquiátrica. En el eje 1 vamos a poner si un paciente tiene ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, etcétera. Todos los diagnósticos psiquiátricos van a entrar en el eje 1. Y en el eje 2 de diagnóstico vamos a poner los trastornos de personalidad. Aquí tenemos dos vertientes, los rasgos de personalidad y el trastorno de personalidad ya propiamente dicho. Todos tenemos una personalidad es nuestra forma de ser. Todos tenemos un poquito de todo de los tipos de personalidad. Cuando un rasgo de ese tipo de personalidad predomina, esa es nuestra característica de personalidad. Cuando estos rasgos son muy leves y somos funcionales, entonces se dice que son rasgos de personalidad. Por ejemplo, si yo soy muy puntual, muy ordenado, muy meticuloso en mis cosas, combino mi ropa al vestirme, por ejemplo, puedo tener rasgos de personalidad obsesiva. No es un trastorno de personalidad obsesivo, es un rasgo de personalidad. El trastorno incurre cuando ya estos síntomas son muy intensos al grado de que generan problemas en la funcionalidad de la persona, cuando ya consumen tiempo, cuando ya, por ejemplo, si el paciente tiene que lavarse las manos varias veces y se está media hora lavándose las manos, eso ya le consume tiempo, ya le genera un problema. Entonces ahí ya tenemos el trastorno de personalidad, cuando estos rasgos, estos síntomas afectan nuestra funcionalidad. Entonces aquí ya tenemos el trastorno de personalidad. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo detectar, bueno, independientemente de la historia clínica, independientemente del examen mental, al entrevistar a un paciente en la consulta, con el examen mental, podemos ir intuyendo el tipo de personalidad que tiene el paciente con el examen mental, pero independientemente de la historia clínica, la entrevista y el examen mental, ¿alguno de ustedes me puede decir cómo detectamos o cómo confirmamos el trastorno de personalidad o los rasgos de personalidad de una persona, de algún paciente? Puede ser solamente viendo la actitud del paciente, o sea, como, no sé, Sí, cómo está sentado o las acciones que realiza. sí, ahí es nuestro examen mental. Ahí esto lo vemos en el consultorio, en el examen mental. Ahí podemos intuir el trastorno de personalidad, pero alguna otra situación que se les ocurra que conozcan para saber el trastorno de personalidad, los rasgos de personalidad, de qué otra forma podemos confirmar esa observación que tenemos de la consulta. ¿Algún otro elemento que conozcan o que crean que les puede servir para los rasgos de personalidad? ¿No? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, otro elemento que nos va a servir ahí ya nos ayudaría el psicólogo, mandamos al paciente a psicología, que le haga unas baterías de pruebas psicológicas, pueden ser pruebas proyectivas, pero principalmente tenemos un test de evaluación de pruebas psicológicas que se llama el MMPI, que es el multifásico de personalidad Minnesota. Esa es una prueba estandarizada que se tarda el paciente, hay una versión resumida y una versión larga, que son aproximadamente 500 preguntas en donde el paciente responde sí o no, sí, no, sí, no,
Por ejemplo, le dice, ¿te gustan los juegos de azar? ¿Te gustan los animales? ¿Te gusta apostar? ¿Te gusta nadar? ¿Te gustan los deportes extremos? O sea, y tú contestas sí, no, sí, no, sí, no. Y eso cuando se califica con un gráfico nos muestra los tipos de personalidad o cuál variante de personalidad genera. Es una prueba que dura aproximadamente hasta 2 horas, depende el tiempo que se tarde el paciente en resolverlo, y el psicólogo nos dice cuál es el rasgo de personalidad. Es el MMPI, el multifásico de personalidad Minnesota. Entonces, estas pruebas psicométricas pues nos ayudan en el diagnóstico o nos confirman la personalidad que ya creíamos que el paciente tenía en la entrevista, en el examen mental. Bueno, en esta plática vamos a hablar sobre la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la forma como nos relacionamos con los demás, cómo nos comportamos, sentimos, pensamos y afrontamos las dificultades. Aquí entran nuestros mecanismos de defensa, que pueden estar algunos más desarrollados que otros, o podemos utilizar más un mecanismo de defensa que otro. Y de ahí depende mi conducta. La personalidad se puede definir como el modo habitual de ser, sentir, actuar. Y aquí entra la autocrítica o la heterocrítica, cómo me muestro yo o cómo me ven los demás. Es un autoconcepto de cómo me veo a mí mismo. La personalidad es mi conducta habitual, no lo excepcional. Más o menos como soy yo en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los casos. La personalidad es lo que uno hace de cara al exterior. Hay una cara al interior y cómo nos vemos a nosotros y cómo nos ven los demás a nosotros. Es lo que les comentaba, que es la autocrítica o heterocrítica. La personalidad, ahí quedan reflejadas las manifestaciones de comportamiento, actitudes, sentimientos, pensamientos de una persona y la conjunción o la combinación de todos ellos. Se conoce como concepto de madurez. Una personalidad madura es una personalidad, digamos, sana, equilibrada, eh, con ética. Es una personalidad que consigue lo que quiere con intencionalidad en la conducta. No solo tener los mecanismos de personas, sino dirigirlos. No hay acuerdo en los criterios de madurez. Una personalidad madura es una persona, por decirlo así, autosuficiente, autocrítica, responsable. Según algunos psicoterapeutas, según Freud, pues la personalidad madura, equilibrada, pues es difícil de conseguir, no muchos lo tienen y se logra conseguir después de terapia, de mucho tiempo de terapia. Precisamente la terapia nos ayuda a equilibrar estos mecanismos de defensa, estas conductas. Entonces ahí entra la psicoterapia. Una personalidad madura se define cuando una persona, a pesar de tener conflictos, los sabe solucionar. Aquí algunas personas aparentemente pueden decir, no, es que yo no tengo problemas, todos tenemos problemas, pero hay personas que lo saben afrontar y resolviendo y hay personas que se quedan atorados en un problema. Y es cuando vienen todas las neurosis de ansiedad, depresión, etcétera. El concepto de madurez no guarda una dependencia con la edad, es un concepto psicológico, no cronológico. Eso quiere decir que según nuestra edad vamos utilizando mecanismos de personalidad maduros o no maduros. El desarrollo intelectual, ese sería otro aspecto. Aquí más bien entra en cuanto a la coherencia en nuestros actos. La personalidad madura es un concepto ideal, eh, aunque nadie busque el sufrimiento ni lo desea, es dudoso que la vida de comunidades pueda conducir a la madurez. Aquí tenemos otro concepto que se llama la resiliencia. La resiliencia es, a pesar de crecer en adversidad, podamos salir adelante y madurar. Dentro del carácter ético, la madurez es una noción psicológica no ética. Características de la personalidad madura: va a haber una estabilidad emocional que nos va a permitir reaccionar adecuadamente ante un estímulo, un conocimiento de uno mismo, o sea, saber nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, nuestros alcances, una capacidad de autoevaluación, es decir, tener esa capacidad de autocrítica, de decir mis errores, mis fracasos, mis aciertos,
Una buena capacidad en la toma de decisiones, tener una conducta adecuada al consultar a otros, al buscar terceras opiniones, una capacidad para aceptar riesgos y responsabilidades. Aquí una persona madura sabe que si tiene una conducta alterada, pues va a tener una responsabilidad. La autonomía del yo, en donde hay que estar coherente con nuestros criterios, valores, conciencia, fuerza de voluntad, que es cómo me dirijo hacia una meta y mis planes para alcanzarlo, capacidad de esfuerzo, es como los objetivos o lo que necesito para cumplir una meta. Esto me va a llevar a una capacidad de convivencia, eh, evitar relaciones, conflicto con los demás, aprender a convivir con los demás, a tolerar a los demás, autenticidad. Aquí entra nuestras motivaciones y las creencias, y también pues es parte de la convivencia con las demás. Características de la inseguridad, por ejemplo, lo contrario, una personalidad alterada o una personalidad inmadura nos va a llevar a un sentimiento de inferioridad, angustia, nerviosismo, lo que son todas las neurosis de ansiedad, perfeccionismo extremo, rigidez, pesimismo. O sea, aquí hay un miedo a equivocarse, por ejemplo, hay una personalidad dependiente, insegura, que siempre necesita la aprobación de los demás para hacer algo, inseguridad, síntomas obsesivos, como pensamiento, aquí entran ya cuadros como micropsicóticos o alteraciones de juicio, en donde la persona siempre tiene una idea pesimista, catastrofista, miedo a cometer errores, a fallar, extroversión, baja tolerancia a la frustración, o sea, cualquier cosita y a la mínima provocación, frustración, la persona ya se desequilibró, inestabilidad en los estados de ánimo, respuestas emocionales desmesuradas, susceptibilidad. En la personalidad inmadura, pues hay un desfase en la edad cronológica y la edad mental. Hay un desconocimiento de uno mismo. Aquí, pues, es lo contrario, no se conoce uno sus limitaciones. La inestabilidad emocional, pues, son cambios en el estado de ánimo, donde la persona cuando se frustra, pues, se genera irritabilidad, labilidad emocional. No hay responsabilidad al comprometerse, al tener una responsabilidad, por ejemplo, en un trabajo, en una relación. Una personalidad inmadura va a tener fallas en la percepción de la realidad, no va a percibir adecuadamente el entorno que lo rodea, ausencias en proyectos de vida. Por ejemplo, aquí entran las crisis vitales, cuando pasamos de la juventud a la edad madura o de la infancia a la adolescencia y de repente pues no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos metas a futuro, pues también puede haber ahí indecisiones, mala toma de decisiones, falta de madurez afectiva o incluso intelectual, poca educación de la voluntad, y bueno, todo esto entra en criterios éticos y morales, que también nos marca la sociedad nos marca un estilo de vida, aquí podemos decir que hay diferentes costumbres en cada país, incluso esto varía un poquito. Bueno, este es así como a grandes rasgos lo que es la conducta relacionado con la personalidad. Entrando ya al tema, vamos a ver ya lo que son los trastornos de personalidad. Esto vamos a tener diferentes grupos en donde en el grupo A entran los exterativos o excéntricos, paranoides, esquizoides, esquizotípicos. En el grupo B, los dramáticos, emocionales o inestables, y entra la personalidad límite o antisocial de personalidad narcisista. En el grupo C, los ansiosos o temerosos. Aquí entra la persona por evitación, la dependencia, los trastornos obsesivos y el trastorno inestable de personalidad. Ajá. Aquí esto lo pueden revisar perfectamente bien en el Kaplan o en el CIE o en el DSM, en donde vienen los trastornos de personalidad, pues todos estos vienen perfectamente descritos. El primer trastorno de personalidad es la personalidad paranoide. Aquí, ojo, es diferente en la esquizofrenia paranoide, esa es la enfermedad psicótica, en donde el paciente
escucha voces, alucinaciones. Esa es la enfermedad, la paranoia, la esquizofrenia paranoide. Y la persona paranoide no necesariamente es que la persona tenga esquizofrenia. Ese es un rasgo de personalidad, se llama esquizofrenia, personalidad paranoide, en donde la persona se caracteriza por ser muy desconfiada, siempre malinterpretar que las demás tienen conductas malintencionadas ante él, que los demás pretenden engañarlos, aprovecharse de ellos. Tienen excesiva sensibilidad, tienen miedo a sentirse humilladas, pueden tener conductas agresivas ante esto o desconfianza ante los demás. La personalidad esquizoide, aquí es una persona como introvertida, aislada, tímida, le cuesta trabajo socializar con los demás, desarrollar relaciones sociales o interpersonales. Hay la ausencia de generar o sentir calor emocional, no expresan adecuadamente su afecto, son aislados, fríos, sin sentido del humor, críticos hacia los demás. Por lo regular pueden ser autosuficientes, pero ensimismados en ellos mismos, por decirlo así. Sus opiniones favorecen el aislamiento, el individualismo, son introspectivos. Esta frialdad emocional se manifiesta incluso en la familia. La personalidad esquizotípica se caracteriza también por poca capacidad para tener relaciones interpersonales, distorsiones en la forma de pensar, a veces pueden tener conductas excéntricas, sienten malestar cuando tienen que convivir con los demás y hay miedos de tipo paranoide, creencias raras, pensamientos mágicos como la telepatía, el sexto sentido, la superstición, clarividencia. Su lenguaje a veces puede ser raro, metafórico, estereotipado. Son personas que se ven como extrañas, raras, extravagantes. Las personas esquizotípicas es considerada generalmente como un indicador de vulnerabilidad para la esquizofrenia. Personalidad antisocial. Esta también es conocida como la personalidad psicopática o sociopática. El sociópata, que se caracteriza por fracaso en sus relaciones con los demás, familiares, sentimentales, actos impulsivos, agresivos o temerarios. No hay sentimientos de culpa. Por ejemplo, los asesinos, los secuestradores pueden hacerle daño a alguien y no sienten ningún remordimiento. O sea, no hay sentimientos de culpa. Y otra característica muy importante es no aprender de las experiencias previas. Por ejemplo, cometen un error y lo vuelven a cometer, no tienen esa capacidad de maduración, no aprenden de la experiencia. No hay una respuesta afectiva, hay un aplanamiento emocional, se les dificulta o no tienen lazos afectivos, hay ausencia de culpa, arrepentimiento, no consideran que el mal que ejercen en otros, como mentir, engañar, manipular a otros, pueda tener alguna consecuencia. Entonces esto genera un fracaso en la adaptación a las normas sociales, conductas deshonestas, despreocupación por las conductas que generan riesgos, no planifican sus actividades, por ejemplo, en cuanto a sus gastos, objetivos laborales, aspectos de vida, y pueden ser impulsivos, irritables, agresivos, y se ve relacionado con el consumo de alcohol, drogas, y pues todo esto pues genera conductas delictivas, ¿no? Como robar, estafar, etcétera. La personalidad borderline o límite, pues es de las más frecuentes también y se caracteriza por síntomas neuróticos, psicóticos o psicopáticos. De repente puede haber brotes como psicóticos o micropsicóticos y siempre hay esta neurosis de ansiedad, depresión, distimia, sin que la sintomatología se pueda a veces diagnosticar claramente. La persona limítrofe pues siempre puede venir acompañada de un trastorno depresivo, claro que sí. Por lo tanto, su diagnóstico diferencial es difícil. El infantilismo emocional es una característica también. Por ejemplo, estas características de personalidad inmadura que ya vimos ahí pueden entrar. La personalidad histriónica, el histriónico se define por la dramatización. Es un comportamiento teatral,
siempre tratan de llamar la atención, de ser el centro de atención, como dicen, el alma de la fiesta. No pasan desapercibidos en una reunión, siempre hablan, socializan con los demás, cuentan chistes, son teatrales, ¿no? Entonces, siempre en sus relaciones tratan de estar centrados en ellos mismos y se sienten mal si no son el centro de atención. Esta conducta puede ser exagerada y a veces pueden ser seductores, por lo regular pueden ser atractivos o llamar la atención de los demás, y por sus comportamientos y acciones pueden tener esta teatralidad, pero su sugestión es momentánea y a veces las relaciones sociales son efímeras y cambiantes. O sea, de repente pueden ser el centro de atención, pero sin embargo sentirse como solos o aislados. La personalidad narcisista se caracteriza por un sentimiento de gran importancia personal. El narcisista, pues todo gira en torno a él. Hay fantasías de éxito, poder, belleza, a veces exhibicionismo. Siempre se sienten a gusto cuando hay una retribución, cuando también son el centro de atención o admiración, cuando los demás dicen, no, es que tú eres el mejor, ay, qué guapo eres, no, tú siempre tienes la razón, o sea, tienen como egocentrismo, responden a las críticas de las demás con indiferencia, arrogancia, agresividad, intento de humillar, sienten que ellos siempre tienen la razón en todo. A veces esta personalidad es muy difícil de psicoanalizar o estar en una psicoterapia porque para ellos el terapeuta siempre va a estar en un error, el terapeuta no sabe, ellos siempre van a tener la razón. Entonces a veces son difíciles en la terapia y siempre reclaman un trato especialmente favorable. O sea, siempre les gusta cuando los toman en cuenta, cuando son el centro de atención. Ajá. Siempre reclaman a los demás esta atención. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Doctor, a mí no me queda como muy clara la diferencia entre personalidad narcisista y personalidad histriónica. Ok. El histriónico, muchos actores tienen una persona histriónica. Muchos actores, o sea, llaman la atención, tratan de ser, son muy extrovertidos. Ese es el histrionismo. Eh, el tratar de hacer una conducta siempre teatral, es ese. Y la persona narcisista, el narcisista, si se recuerdan en la mitología griega, la historia de Narciso, Narciso se enamoró de sí mismo, fue un castigo de los dioses. Él se vio reflejado en el agua, en un estanque, y se enamoró de sí mismo. El Narciso está enamorado de sí mismo. O sea, el narcisista se considera a él como él una persona perfecta. O sea, todos los demás están en un error. Siempre se tiene que hacer lo que él dice, él siempre tiene la razón, él siempre o sea, y cuando alguien lo contradice o las cosas no salen como él quiere, se frustra y es lo que le llamamos en terapia como la herida narcisista. Ajá. Por ejemplo, si yo me creo el más inteligente de mi clase y que yo soy el mejor estudiante y de repente repruebo un examen, esa es una herida narcisista. Me doy cuenta de que a lo mejor no soy el mejor. Cuando hay una frustración, cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, cuando nos hacen caer en nuestro error, ese es el narcisismo, es un egocentrismo extremo. Y el histriónico es teatralidad extrema, siempre llama la atención. También pueden estar combinados estos síntomas, recuérdenlo. Por ejemplo, podemos tener un narcisista histriónico. Ajá, podemos tener, por ejemplo, alguien teatral que llama la atención y que también se cree mucho. Ajá, o sea, podemos tener dos tipos de personalidad. Ujú. O sea, dos rasgos de personalidad, una persona que muy egocentrista y muy teatral. Ajá.
ese puede ser, pueden estar combinados estos rasgos. Ajá. Entonces, no sé si quedó contestada la pregunta. Sí, doctor, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda por ahí? Bueno, no es una, bueno, sí es un poco de duda. Un ejemplo de personalidad narcisista podría ser Trump y uno de personalidad histriónica podría ser el de la máscara. Exactamente, exactamente. Perfecta comparación. De hecho, Trump tenía una personalidad narcisista. A veces los terapeutas decimos narcisista maligno, cuando, cuando pues esta conducta afecta a los demás, ¿no? Cuando tiene conductas incluso sociopáticas. Ajá. Es un narcisista sociópata, le decimos narcisista maligno. Y pues la película de La Máscara, con el personaje, el actor pues esa es una conducta histriónica completamente, completamente. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy, muy, muy claro. Eh, de hecho, la personalidad del actor en la vida real, el que hace La Máscara, pues es muy histriónico, tiene una personalidad muy histriónica. Ajá. Sí, bastante bien la comparación. Bueno, vamos a continuar con la personalidad evitativa. Aquí, este es lo contrario al narcisismo. Aquí tenemos un sentimiento de inferioridad. Aquí siempre la persona va a sentir una crítica negativa hacia ella misma. Dice, no, es que yo siempre me equivoco, yo siempre la riego, yo todo me sale mal. No, ¿para qué me inscribo al concurso si ya sé que lo voy a perder? No, es que todos los demás son mejores que yo, no, mejor ni lo intento. Y eso va frenando a la persona. Hay una inadecuación social, inhibición social, renuncian a establecer relaciones personales por miedo al rechazo, la humillación. No solamente piensan que van a fracasar, sino que los demás se van a burlar de ese fracaso o que van a quedar como señalados por ese fracaso. Hay muchas personas con estos bajos índices de autoestima no valoran sus propios logros. Dicen, no, es que pude haberlo hecho mejor, por ejemplo, ¿no? Aunque hayan tenido un buen resultado en una competencia, en un examen, exageran sus defectos. Dicen, no, es que o sea, no se perciben a sí mismos tal como son y son vulnerables a la crítica. Cuando alguien los critica o les hace ver algún error, pues se sienten mucho peor, ¿no? Porque como que refirman esa percepción negativa de ellos mismos. Dicen, no, sí es cierto, me dijeron que fallé en esto y pues se sienten muy mal ante la crítica. Esta es muy parecida a la personalidad dependiente. El paciente dependiente necesita la necesidad general de que alguien se ocupe de ellos, inseguridad. Siempre necesitan del papá, del amigo, siempre piden la opinión de los demás. No tienen una capacidad para tomar decisiones propias y siempre necesitan la capacidad de recibir consejo y apoyo de otros. Siempre tienen que pedir la opinión de los otros. Oye, ¿qué vestido me pongo, amiga? ¿Este azul o este verde? Y no pueden tomar ellos una decisión. Alguien les tiene que decir, no, ponte este porque este te queda bien. O la mamá. O sea, siempre tienen que pedir una decisión o una opinión personal de los demás para tomar una decisión. Y también por esto evitan tomar responsabilidades. Se les dificulta emprender un proyecto por ellos mismos, tienen escasa autoconfianza en sus propias capacidades. Aunque sean capaces de lograr algo, pues piensan que no lo van a poder lograr. Si están en desacuerdo con los demás, se les dificulta contradecir a los demás. Dicen, no, pues es que bueno, si tú lo dices, pues está bien. Aunque yo no tenga esa opinión, pues se me dificulta rebatir esa opinión de los demás. Dicen, no, bueno, pues le hacemos como tú digas, aunque, aunque yo opine otra cosa. Por ejemplo, en un grupo de amigos, oye, ¿vamos al cine o al teatro? No, pues que al teatro. No, pues que yo no quiero ir al teatro, quiero ir al cine, pero digo, no, pues como ustedes digan, vamos al teatro, aunque yo no quiera. Por ejemplo, esa sería una persona dependiente, siempre va a depender de los demás. Como dice aquí, en la amistad y en el amor suelen buscar más el amparo personal que de la otra persona. Aquí tenemos la personalidad obsesivo-compulsiva.
Aquí hay que diferenciar del trastorno obsesivo compulsivo. Recuerden que el trastorno es cuando el paciente ya tiene obsesiones casi delirantes y las ideas obsesivas ya muy marcadas. Ya es como, casi como un cuadro psicótico. En cambio, en la persona obsesivo-compulsiva puede no tener el trastorno obsesivo-compulsivo, pero sí los rasgos obsesivos. O sea, eso simplemente son rasgos, o sea, las obsesiones no están tan marcadas y a lo mejor no tiene rituales como limpiar las cosas 20 veces, ¿no? O sea, pero sí tiene una obsesión por la limpieza, no le gusta ver las cosas sucias, o sea, es diferente del trastorno. Aquí van a presentar un patrón de preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo, son inflexibles, son muy cuadrados. Eh, entonces, a lo mejor los obsesivos pueden ser buenos militares o buenos jefes, ¿no? Porque no emiten margen de error, ¿no? Si el empleado tiene que llegar a las 8 en punto, a esa hora es la hora de checar y si llegas tarde un segundo, ya llegaste tarde, o sea, son inflexibles, les rige la eficacia. Por lo regular, estos rasgos no son tan malos, pueden ser muy eficaces en el trabajo, un perfeccionista hace las cosas muy bien, entonces, sabiendo utilizar estos rasgos pueden ser favorecidos, son personas muy productivas, pero hay que trabajarlos para que no salgan fuera de control. Siempre están preocupados por tener listas, tener todo en orden, los detalles, la organización, los horarios, hasta perder el punto de vista objetivo de la situación. Para ellos es más importante tener un orden a que las cosas pues salgan bien. Suena un poquito contradictorio, pero así es el rasgo. Son excesivamente minuciosos, rígidos, inflexibles. Por ejemplo, un dentista, yo podría pensar que puede tener rasgos obsesivos, ¿no? Un trabajo dental pues tiene que ser muy minucioso, muy perfecto. Tienen que calcular milimétricamente el tamaño de una pieza dental, de una prótesis. O sea, bien manejados estos rasgos, pues son personas que pueden ser tener un trabajo muy satisfactorio, ¿no? Porque van a buscar el menor detalle de error. Entonces, pues bien manejados estos rasgos, pues pueden ser incluso benéficos. No son conscientes del caos que generan en otras personas. Las demás personas, pues a veces no tienen este grado de perfeccionismo. Son incapaces de delegar su tarea o su función. Por ejemplo, esto lo vemos en un trabajo de equipo. A ellos les cuesta trabajo hacer un trabajo en equipo. Dicen, no, mejor yo lo hago, ¿sí? No, es que ustedes lo van a hacer mal. No, es que tú te pasaste en la presentación, no pusiste bien la rayita, salió tantito inclinada. No, yo lo voy a repetir. Entonces, les cuesta trabajo hacer tareas en equipos. Ellos quieren hacerlo todo para que quede bien. No toleran margen de error, por decirlo así. Los cambios les perturban, prefieren la rutina. Aquí, por ejemplo, si tienen que tomar otro camino para llegar a casa, ya se les dificultó. Dicen, no, ¿cómo me voy a salir de mi ruta? Entonces, pues a veces son inflexibles. El trastorno de estabilidad emocional, pues es uno de los más complejos, de los más frecuentes. Y pues este trastorno de personalidad se define por una personalidad explosiva, marcada la predisposición de actuar de manera impulsiva por falta de control de sí mismo y sin tener cuentas negativas que pudieran derivarse de estas características. También hay una falta de emociones, de control en sus emociones. Entonces, ante cualquier situación de enojo, frustración, hay arrebatos de ira momentáneos, tienen un ánimo inestable y caprichoso. Ellos no ven los puntos negros o grises, ellos ven negro o blanco. Para ellos, o te amo o te odio. Las cosas están bien o están mal, o se hacen o no se hacen. Son como, tienen esto, como que no ven el punto intermedio. Por eso toman decisiones impulsivas también. Entonces, no suelen presentar dificultades especiales en el trato social también. Aquí tenemos otro trastorno, el orgánico de la personalidad, en donde estas alteraciones afectan la profundidad de las emociones
También hay alteraciones en la capacidad de impulsos, en los estados cognitivos. Cuando hay un trastorno orgánico, debe de haber una evidencia de lesión o disfunción cerebral. Por ejemplo, si una persona tuvo un accidente, se golpeó la cabeza, iba en una moto, por ejemplo, se cayó, se golpeó la cabeza, le generó una lesión cerebral, tuvo un coágulo, una hemorragia, etcétera, y ya quedó dañado, por ejemplo, el lóbulo frontal, que es el que controla emociones. Y por el golpe esa persona se hizo impulsiva, agresiva, violenta. Ese es un síndrome del lóbulo frontal. Aquí ya tenemos una causa orgánica y eso le puede generar al paciente como un cuadro depresivo, ansioso, impulsivo, agresivo. Entonces ahí tenemos el trastorno orgánico de personalidad y puede derivar en un trastorno afectivo orgánico, por ejemplo. Entonces ahí tenemos como antecedente una lesión orgánica cerebral. O, por ejemplo, un paciente con epilepsia, de tantas convulsiones, el cerebro pues está dañado y a veces son personas también depresivas, impulsivas. Entonces ahí tenemos también un trastorno afectivo orgánico porque hay una alteración orgánica. Entonces aquí hay alteraciones emocionales, la habilidad, a veces cambios de humor, irritabilidad, alteraciones de juicio. Suspicacia, como hay una lesión orgánica, pueden generar de repente un brote psicótico o cuadros micropsicóticos. Entonces también puede haber alteraciones de juicio, donde puede haber ideas como tipo paranoides, ansiedad, o sea, a veces puede haber desconfianza, como ser medio esquizoides, por ejemplo. En las alteraciones del lenguaje puede haber también un lenguaje circunstancial, inapropiado, impulsivo, o sea, no controlan impulsos. Y también en lo sexual. Bueno, cuando hay una alteración de la personalidad, pues esto va a repercutir en el diagnóstico psiquiátrico. Si esta persona tiene un trastorno del eje 1, una enfermedad mental, pues aquí ya se van complicando las cosas porque van a ser personas que van a tener alteraciones en su funcionalidad en la vida diaria, por ejemplo, depender de otras personas, retraimiento, pasividad, todas estas alteraciones. Aquí tenemos otro trastorno que es el sadomasoquista. Esto ya, aquí no nada más implica en lo sexual, como van a ver con la doctora los trastornos sexuales, el trastorno masoquista, sino que aquí va a entrar más bien en lo afectivo. Por ejemplo, aquí son personas que tienen alteraciones o un patrón en las conductas agresivas, pueden ser crueles hacia los demás. A lo mejor se puede combinar con el trastorno sociopático de personalidad. Por ejemplo, podemos tener un sociópata y sadomasoquista o agresivo. Aquí tenemos fascinación por las armas, la violencia, la tortura. Masoquismo se describe como la estimulación personal mediante el autocastigo. Bueno, los pacientes con estos trastornos de personalidad pues son pacientes pues muy difíciles de manejar porque tenemos un trastorno psiquiátrico y tenemos también un trastorno de personalidad, un trastorno de conducta. Entonces, pues siempre todos los pacientes van a generar un reto diagnóstico. Si ustedes revisan el libro que les comentaba de Manual Moderno, me parece que se llama Más allá del DSM-4, pues ahí habla bastante sobre el tratamiento de los trastornos de personalidad en el ámbito clínico. Pues si aquí hay alguna duda, comentario hasta aquí. No, doctor, todo bien. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, aquí, aquí, aquí esta plática pues habla sobre ya un poco el tratamiento y el cuidado de los pacientes, los mecanismos de defensa. Este es el eslogan del Fray Bernardino. Aquí podemos ver un poco lo complejo que es el tratamiento de estos pacientes.
Los trastornos de personalidad pues se manejan, aparte de que nos sirven los antidepresivos, los antipsicóticos, etcétera, pues también aquí es donde entra de forma muy importante la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, para los trastornos posesivos, la terapia de apoyo, por ejemplo, para el paciente depresivo, el paciente dependiente. Aquí entra la psicoterapia. Entonces, aquí podemos ver los rasgos de personalidad y tratar de reforzar cada conducta, tratar de mejorar los mecanismos de defensa, tratar de mejorar la toma de decisiones del paciente. Entonces, pues aquí podemos ver que la terapia pues puede funcionar en este tipo de pacientes. De hecho, el tratamiento es con un apoyo terapéutico. La mayoría de los pacientes que tenemos con un trastorno de personalidad, si no es que todos, van a tener también un trastorno del eje 1. Pueden tener un trastorno depresivo o un trastorno bipolar, etcétera, el que a ustedes se les ocurra. Pues hay que detectar el diagnóstico del eje 1 y hay que detectar el diagnóstico de personalidad. Entonces, bueno, si gustan prender su cámara para hacer una pequeña sesión de comentarios, preguntas. Entonces, aquí pues tenemos este apartado de los trastornos de personalidad, en donde pues aquí entra pues básicamente la psicoterapia. La psicoterapia en todos los pacientes se manejan con medicamento y con terapia, una terapia de apoyo dependiendo de cada tipo de paciente. La terapia pues no podemos decir, bueno, usted va a estar en tratamiento un mes, un año, puede ser años, puede ser toda la vida, puede ser de forma intermitente cuando el paciente presenta síntomas o un conflicto, pues por lo regular a veces dejan de ir a terapia y luego buscan nuevamente la ayuda y vuelven a ir. Entonces, bueno, la terapia pues es un proceso dinámico en donde el paciente puede estar en terapia mucho tiempo o toda la vida. Entonces, los trastornos de personalidad, pues así son estos. No sé si haya comentarios, preguntas, dudas. Hasta aquí. Bueno, a mí me Ajá. surgió como una como inquietud que comentaba que, por ejemplo, en los pacientes con trastorno narcisista era Ajá. muy complicado, pues justamente llevar como la terapia por los rasgos o por las conductas que ellos tenían. Entonces, como cuál es el abordaje inicial para poderlos tratar. Bueno, si tienes un paciente narcisista y, por ejemplo, con depresión, pues bueno, tienes que dar su antidepresivo y el paciente tiene que ir a terapia. Son difíciles de manejar en el sentido de que pues son muy confrontativos, pero sí se les puede dar la terapia. Por ejemplo, ahí tienen conductas alteradas en la terapia. Por ejemplo, llegar tarde. No, es que llegué tarde, se me hizo tarde. Dice, ay, el doctor me va a recibir. O sea, ahí está la conducta narcisista, ¿no? Yo llego a la hora que yo quiero, ¿no? Entonces, pues también se manejan en terapia, pero son pacientes difíciles en el sentido de que suspenden el tratamiento, no te hacen caso en las indicaciones que les das, faltan, abandonan el tratamiento, llegan tarde, pueden volver a regresar después de un tiempo. O sea, ahí radica la dificultad en el abordaje del paciente dentro de la misma terapia. Si les das una indicación, no te hacen caso, pues no, usted no tiene razón, yo tengo la razón. Y si finalmente hacen lo que ellos quieren o lo que les dicta su sentido común, ¿no? Según ellos, ¿no? Entonces ahí entra la dificultad. Pero sí, o sea, el tratamiento es con terapia, pero es una terapia difícil. El paciente no va a seguir sus propias reglas. Entonces ahí ya entra un poquito la habilidad o la experiencia del terapeuta, de tratar de enganchar a ese paciente, de tratar de convencerlo, de que te crea, de que te enganches con él, decimos, de que te haga caso, de que le caigas bien incluso, y que trates de enganchar al paciente, empiece a tener confianza contigo mismo y ganártelo, y que vaya yendo a terapia. Esto es un trabajo. Ahí entra la habilidad o la experiencia del terapeuta y también la empatía del terapeuta,
Aquí vemos la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Lo que siente el paciente hacia ti y también lo que siente el terapeuta hacia el paciente. Porque, ¿qué tal si el paciente, tú le caíste mal o el paciente te cayó mal a ti? Ahí hay una contratransferencia negativa. Eso lo vamos a ver siempre en psicoterapia. Ahí manejamos mucho la transferencia y la contratransferencia. Entonces, si el paciente hace un clic contigo, se engancha y pues le caes bien, te hace caso, tú tienes que tratarte de ganar al paciente. Entonces, pues ahí ya entra la habilidad del terapeuta, tratar de hacer un convencimiento. Y no nada más en eso, en terapia. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con hipertensión, con diabetes, tú tienes que convencer al paciente de tu tratamiento, decirle que el paciente te haga caso de las indicaciones, porque si es un paciente narcisista, te va a decir, no, no, yo me tomo la insulina como yo quiera, ¿usted qué me tiene que andar diciendo? Y antes diga que me la tomé, ¿no? Entonces, son muy confrontativos, ¿no? Entonces, no nada más se van a encontrar pacientes con estos rasgos de personalidad en psiquiatría, sino que lo van a encontrar en cualquier especialidad. Siempre que den una consulta, van a tener la confrontación emocional con el paciente, esta transferencia. Entonces, pues ahí también son sujetos de tratamiento psicoterapéutico, pero ahí ya depende el enganche que tengamos con el paciente, que hagamos un clic con él y que pues nos siga. Hay pacientes que a veces nos tienen mucha confianza y nos buscan, van a las consultas, pero eso también depende de nosotros como médicos y no nada más como psiquiatras. Ustedes como médicos pues siempre van a tener este enganche con el paciente, sea la especialidad que sea. A veces también más en niños, los que vayan a hacer pediatría, pues también tienen que ganarse al niño. El niño también es difícil a veces. Tenemos que tener cierta empatía. Ahí entra nuestra empatía y todos estos mecanismos de transferencia y contratransferencia que tenemos en la consulta. Entonces ahí ya tenemos que ganarnos al paciente y convencerlo del tratamiento, seguirlo, buscarlo. O sea, ahí ya entra todas estas habilidades. Pero también su tratamiento es con terapia, que son pacientes difíciles, sí, pero también se tienen que manejar con terapia. O sea, no hay de otra, medicamento y terapia, pero hay que trabajar más con este paciente. A lo mejor un paciente dependiente va a ser más fácil porque siempre va a seguir nuestro consejo. Ay, gracias, doctor, es que no sabría qué hacer sin usted. Usted siempre sabe, siempre me dice qué hacer. No, yo lo voy a seguir ciegamente. Entonces, un paciente dependiente, pues va a ser muy fácil de manejar, ¿no? Oiga, doctor, me sentí mal, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a tomar la medicina? Lo que usted me diga, yo voy a hacer. Entonces, son pacientes más fáciles. Y eso lo vamos a ver no nada más en psiquiatría, cualquier paciente que ustedes vean, pues siempre van a tener estos mecanismos. No sé si quedó contestada la pregunta, algún otro comentario. Sí, doctor, gracias. Ajá. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota? Cualquier cosa podemos comentarlo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Para los pacientes, para ver trastornos de personalidad, pues tenemos las pruebas proyectivas, aparte de los trastornos de personalidad, pues tenemos las pruebas proyectivas. ¿Algunos de ustedes las conocen o me dicen cuáles puedan ser? Que nos ayudan en el diagnóstico. ¿No? Bueno, aparte, las pruebas proyectivas que nos ayudan para la personalidad pueden ser, tenemos la prueba de la figura humana y la prueba de árbol, casa, persona. Ahí nosotros le pedimos a un paciente, eso lo hacen mucho los psicólogos cuando en las pruebas de selección de personal, cuando entran a un trabajo, muestran esas pruebas proyectivas. Se le da una hoja en blanco a un paciente y la prueba de la figura humana es que dibuje una figura humana, ya sea si fuera un hombre o una mujer. Y después, si dibujó el hombre, se le da otra hoja en blanco y ahora que dibuje la mujer. Y después se le pide que haga una historia de esa persona en una cuartilla y ya escribe el dibujo.
Y la prueba de persona, árbol, casa es que en una hoja en blanco dibuje una casita con un árbol y una persona, como él quiera. Esas son pruebas proyectivas, ahí podemos ver un poquito la personalidad del paciente también. Esas pruebas nos las interpreta el psicólogo y ahí nos dice rasgos de personalidad, si hay una personalidad obsesiva, dependiente, se puede ver indirectamente el coeficiente intelectual, y son pruebas muy sencillas que nos cuesta nada más un lápiz, porque se hace en lápiz, y 3 hojas blancas. Y bueno, el psicólogo no las interpreta. Y ya si esto lo complementamos con el MMPI, pues entonces ya tenemos nuestro diagnóstico de personalidad. Y si al paciente le hacemos un Hamilton, ya tenemos si el paciente tiene depresión, ansiedad. Si queremos ver cuadros psicóticos, podemos hacer una prueba de personalidad que se llama el PANS, P-A-N-S, y ahí vienen si hay rasgos psicóticos en el paciente. Entonces, a veces cuando empezamos en esto o cuando en nuestro consultorio queremos detectar a un paciente, pues nos ayudan mucho las pruebas clinimétricas y nos ayudan mucho en el diagnóstico. O muchas veces también con nosotros como psiquiatras, a veces nos ayudan, o sobre todo para el paciente, ahí podemos convencer al paciente, mire, tiene estos síntomas porque en esta prueba salió esto. Le hacemos al paciente objetivo lo que es subjetivo, y a veces así como que nos van haciendo, lo vamos enganchando, vamos haciendo esta psicoeducación, vamos mostrando los síntomas. Bueno, ¿algún otro comentario, duda? Doctor, perdón, Sí. ¿y qué tan efectivas son estas pruebas proyectivas para determinar si le van a dar el empleo o no a la persona? No sé, de que interprete o en su dibujo muestre algo, y diga, no te lo podemos dar porque tienes tales características y pues no nos es efectiva esa persona. Sí, bueno, aquí cuando hay empresas que tienen un fuerte trabajo de selección de personal, hay empresas que son muy exigentes, por ejemplo, Pemex, ¿no? Si ustedes van a hacer la residencia a Pemex, son muy exigentes, o en el Instituto de Nutrición, por ejemplo, o hay empresas en donde son muy exigentes, en otras empresas son más flexibles, pero si alguien va a buscar un trabajo, le hacen pruebas proyectivas, le hacen pruebas psicológicas. Hay psicólogos que se les llaman psicólogos industriales o psicólogos laborales, que están especializados en recursos humanos para hacer pruebas para selección de personal. Y pues sí, efectivamente pueden rechazar a alguien si sale con pruebas muy alteradas. O sea, hay un rango, pero si salen con pruebas muy alteradas, no, pues no le podemos dar este puesto porque no cubre el perfil. Y sí, pueden rechazarlo. Tiene que tener, de hecho, para tener un puesto tiene que tener un rasgo de personalidad. Ajá. Por ejemplo, nosotros los médicos, nuestros rasgos de personalidad somos narcisistas y obsesivos, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro rasgo de personalidad. Esto no quiere decir que, o sea, siempre vamos a caer en un patrón, siempre vamos a tener un tipo de personalidad. Tampoco es indicativo de que nos rechacen de un trabajo, pues siempre vamos a salir positivos en algo. Aquí la cosa es que no haya un rasgo muy marcado, por ejemplo, un paciente que tenga un cuadro psicótico, ¿no? Pues ahí sí lo pueden rechazar, o sea, no siempre va a ser característica de evitar un trabajo, pero sí, o sea, si en empresas que sí son muy estrictas, pues sí van a seleccionar al mejor personal, ¿no? Entonces sí, a veces en la selección de personal le van a dar el trabajo a la persona que tenga el mejor currículum, pero también que salga bien en sus pruebas de personalidad, que no tenga rasgos de este tipo, sociopáticos, psicopáticos. Por ejemplo, un astronauta en la NASA, ¿no? Por ejemplo, ahí pues sí tiene que salir muy bien en las pruebas. De hecho, supuestamente nosotros, cuando hicimos la selección para la especialidad en psiquiatría, nos hicieron todas las pruebas psicológicas completitas, y un criterio para que no te aceptaran en la residencia era que salieras alterado en alguna prueba. De forma severa, ¿no? De forma intensa, ¿no? Severa, podría ser un tipo sí, de exclusión. Sí, desafortunadamente así es. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Yo, doctor, por ¿Sí? ejemplo, en el caso de los médicos que conocen un poco acerca de estas pruebas, Ajá. ¿podrían manipular estas pruebas Sí. y el que la realiza se da cuenta de la manipulación? Sí, claro que sí, sí, por supuesto. Nosotros como terapeutas o los psicólogos que ya tienen experiencia en aplicar estas pruebas, pues pueden ver si una prueba está manipulada.
Por ejemplo, si yo en el MMPI a todo le pongo que sí o a todo le pongo que no, pues ya se ve que esa prueba es manipulada. O aquí podemos ver perfectamente muy bien el caso de que, por ejemplo, yo soy psiquiatra, ¿no? Y yo voy a buscar trabajo en un hospital o un psicólogo, que sea psicólogo con especialidad en psicoterapia, psicoanalítica y que sea psicólogo especializado en pruebas clinimétricas y que va a buscar trabajo igual en un hospital. Pues ya se sabe todas las pruebas, o sea, ¿cómo las va a falsear? ¿Las puede manipular? Claro que sí. Ahí entra la entrevista psiquiátrica, ahí entra el examen mental, ahí el médico psiquiatra o el psicólogo que está evaluando a la persona la va a evaluar no nada más con las pruebas psicológicas, sino también con la entrevista. Y porque las pruebas pueden salir alteradas o simplemente no van a ser, ¿cómo les llaman? No van a ser válidas, van a salir con un sesgo. Entonces, hay psicólogos que pueden decir, no, pues a ti no te voy a hacer pruebas psicológicas porque tú tienes una maestría en clinimetría, o sea, te las sabes todas, o sea, te voy a entrevistar, te voy a valorar con la pura entrevista. Y pues ahí entra la entrevista psiquiátrica, el examen mental, y ahí entra la entrevista de tipo laboral, por ejemplo. Ahí te empiezan a preguntar en un trabajo, ¿cuáles son tus objetivos en esta empresa? ¿Qué harías tú si sucede este problema? ¿Qué pasaría si te embarazaras? O sea, ¿estás casado? ¿Cuándo piensas casarte? ¿Qué harías si te suspendemos las vacaciones por un problema? ¿Tú estarías dispuesto a trabajar sábados y domingos? Y te empiezan a preguntar, ¿por qué escogiste pediatría como especialidad? ¿Cuál es por qué? Y así. ¿Cuál es tu objetivo en esta empresa? ¿Qué harías tú para mejorar esta empresa? Y ahí entra la entrevista. Entonces, pues estas personas pues también son evaluadas con la entrevista. Por eso es muy importante la entrevista. Recuerden que el examen mental, la entrevista clínica, no sustituye a las pruebas psicológicas. Ajá, esas son un elemento alterno que nos ayuda. Por ejemplo, esto lo van a ver ustedes muy bien en medicina. Ustedes como médicos de la UNAM son muy clínicos. En la UNAM aprendemos mucho a la clínica. Sabemos explorar muy bien al paciente, sabemos utilizar muy bien el estetoscopio, sabemos mucho de semiología. Ustedes tienen que ser muy buenos médicos clínicos. Y los laboratorios nos ayudan al diagnóstico, pero yo ya tengo el diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente y con el estetoscopio ya le escuché los pulmones, yo ya sé si tiene asma, neumonía. Nada más la radiografía no me va a dar el diagnóstico, me va a confirmar el diagnóstico, va a ser una ayuda, pero no se vale decir, ay, pues no sé qué tenga en los pulmones, vamos a tomar una radiografía y a ver qué sale. No, o sea, yo ya sé qué tiene. Nada más la radiografía va a ser para confirmar mi diagnóstico, va a ser un elemento que me va a ayudar. Va a ser un complemento. Igual aquí, yo con la pura entrevista psiquiátrica, yo ya tengo el diagnóstico del paciente, yo ya sé su personalidad, ya sé, con mi examen mental ya lo diagnostiqué. Nada más las pruebas psicológicas van a ser un complemento para confirmar. Ajá, pero con la pura entrevista yo tengo que tener un diagnóstico. Igual ustedes, por ejemplo, si ustedes están en medicina interna, ya tienen el diagnóstico. Nada más vamos a pedir en los laboratorios para ver en qué cantidad están los niveles de azúcar, de colesterol, etcétera, pero yo ya tengo mi diagnóstico. Los estudios van a ser un complemento. Igual aquí, las pruebas psicológicas me van a ayudar en mi diagnóstico, pero yo el diagnóstico lo voy a hacer con la entrevista, con el examen mental. Ajá, entonces eso es la clínica. Aquí le llamamos la clínica psiquiátrica, la semiología, y también eso ustedes lo van a aplicar en medicina, con la exploración y la historia clínica del paciente. Los demás estudios son un complemento, un auxiliar diagnóstico. Por eso se llaman auxiliares diagnósticos. Ajá. Bueno, no sé si quedó contestada la pregunta, alguna otra duda, inquietud. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, pues terminamos. No sé si haya otra clase ahorita a continuación. Terminamos. Mañana vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo los temas. Ahí les mando al chat los temas que faltan. Ahí los vamos revisando. Si queda alguna duda en el transcurso del día o cuando estén estudiando sale alguna duda, me mandan su pregunta
a mi WhatsApp o al chat del grupo o de forma individual, como gusten, y pues ya yo les comento, les aclaro o me comunico con ustedes personalmente y aclaramos las dudas. Si sale alguna duda sobre la marcha, ya que estén revisando el libro y leyendo y todo, seguimos en comunicación. Bueno, pues terminamos la plática de hoy. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buen día todos. Ajá. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias.